Muy buena gente, ¿cómo andan? De nuevo con la reta financiera. Hoy vamos a ver cómo hacer los cálculos para saber el monto a pagar ante la FIP. Entonces, en el anterior video habíamos visto un mini tutorial de cómo interpretar los datos que tenía la FIP en nuestra parte sobre nuestras inversiones. En este ejemplo y presentación lo que vamos a ver es cómo hacer el cálculo de cuánto tenemos que pagarle a la FIP, dado que no lo calcula. Y para eso vamos a suponer inversiones conservadoras, entre comillas, como ser plazo fijo en dólares, plazo fijo en pesos, el UVA, LEVAX, letes en dólares, LECAPS, bonos soberanos en dólares como el AO20, AI24, etc. Fondos comunes de inversión de renta fija. Y para no complicar, no vamos a considerar rendimientos por enajenación, compra y venta de bonos, o sea, ganancias por la venta y compra de bonos y acciones del exterior. Aclaro, bueno, que no soy contador y el mínimo no imponible, para recordarlo, es 66.917,90 para el 2018. Para el método de cálculo les aconsejo armar dos Excel, como les había comentado en el anterior video. El primer Excel consiste en llevar un registro para ustedes de todas sus inversiones con el monto de los intereses que van cobrando en las fechas de pago y si pueden también anoten el tipo de cambio comprador en esa fecha del Banco de la Nación. Este Excel, bueno, les va a servir para cotejar los informes que tengan sus bancos y brokers y además lo que sabe la FIP de nosotros en nuestra parte. Y lo que vamos a ver en esta presentación entonces es el segundo Excel que consiste en armar un cuadro para calcular el monto a pagar a la FIP. Antes que nada les quería compartir de dónde obtuve la información para entender el cálculo del monto a pagar a la FIP, que es gracias a la gentileza del contador público Marco Felice. Acá le dejo el link de su página de internet y el mail por si le quieren hacer alguna consulta. Entonces, vamos a partir del cuadro que muestra él en su publicación y para hacerlo más fácil vamos a solo ver en este video los dos primeros filas, que sería la primera fila sería los rendimientos que obtuvimos en moneda local sin cláusula de ajuste y la segunda fila es los rendimientos que obtuvimos en moneda extranjera, o sea en dólares, o con cláusula de ajuste, por ejemplo un plazo fijo UVA. Entonces, vamos a hacer estas dos filas y lo vamos a ir desmenuzando de a poco para lograr entender de cómo obtuvo los numeritos que se ven acá. Antes que nada, lo que tenemos que hacer es clasificar nuestras inversiones. Entonces, lo que hice en el cuadrito es modificarlo y poner en la primera fila y primer columna los instrumentos que ustedes deberían tener en cuenta de los intereses que obtuvieron para sumarlos y ponerlo en este primer cuadrito, por ejemplo, que sería para los que obtuvieron rendimientos sin cláusula de ajuste en pesos, serían las LEVAX, plazo tradicional en pesos, LECAPS, fondos de común de inversión de renta fija en pesos, y en la segunda columna anotan los costos de comisión cuando hacen la licitación de estas letras, por ejemplo. Y en la segunda fila son los rendimientos que obtuvimos con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, como ser el plazo fijo en dólares, plazo fijo UVA, LETES en dólares, LECER, fondos comunes de inversión de renta fija en dólares y bonos soberanos en dólares. Acá en los costos de adquisición pueden tener la comisión de la licitación de letras y la comisión de cobro del cupón del bono soberano en dólares, como por ejemplo el AO20, AI24, etc. Lo que vamos a ver para ir de a poquito es la primera fila y las dos primeras columnas. Entonces, como comenzamos en la primera fila y primera columna, tenemos que ir sumando los intereses que obtuvimos los distintos instrumentos. Para los que tengan Santander Río, como vimos en el anterior video, en resumen financiero,
pueden obtener en este informe, por ejemplo, el informe de las LEVAX, que vencieron en este caso, por ejemplo, el 17 de octubre. En esta parte ya tienen los intereses. Luego, en la segunda columna de la primera fila, que son los costos de esta letra o LEVAC, tenemos los gastos 10 pesos con 34. Ahora, si también tienen fondos comunes de inversión de renta fija en pesos, yo les hice un ejemplo, en el caso de que tengan el Pellegrini, que es del Banco Nación, es saber cuántos intereses obtuve en un fondo determinado. Por ejemplo, comenzamos el 1 de enero con 100.410 pesos. Eso es el valor inicial, sería como tomar la inversión inicial. Y lo que tenemos que hacer es, con este informe que tenemos los movimientos, rescates y suscripciones, en el caso de que sean rescates, por ejemplo, el 22 de enero del 2018 yo hice un rescate por 10.112 pesos. Entonces lo que tengo que hacer es restárselo a la inversión inicial. Entonces, todos los rescates que yo haga, les tengo que restar a la inversión inicial. Entonces, restamos 10.112, después el 12 de marzo hice otro rescate de menos 2.800 pesos, también se lo resto, y así sucesivamente. Y en el caso de que agregue dinero, haga una suscripción, por ejemplo, el 1 de junio del 2018 hice una suscripción de 24.238,86, entonces lo tengo que sumar. Y así sucesivamente, suponiendo que yo quiero en el 2018 rescatar todo el dinero de este fondo Pellegrini Renta Fija en pesos. Entonces, resto todos los rescates, sumo las suscripciones que haga y me da un valor negativo. En el caso de que sea negativo, es que obtuve intereses por 7.673,2 pesos. En el caso de que sea de cero, no obtuve ningún interés. Entonces ya acá ya tengo los intereses que obtuve en este fondo particular de 7.673,2 pesos. Este es un ejemplo para que tengan, que les puede servir para cualquier fondo como una inversión que tengan. Entonces, una vez que ya tenemos todos los intereses de las LEVACs, plazo fijo tradicional en pesos, LECAPs, fondo común de inversión en renta fija en pesos, como vimos, lo que tienen que hacer es sumarlo todos y ponerlo en este primer cuadrito. Y así también con sus respectivos costos. Entonces, una vez hecho eso, vamos a la segunda fila y hacemos lo mismo, que es ver los intereses. Por ejemplo, en esta letra en dólares tenemos los intereses en pesos, eso hay que aclarar, o sea, nosotros cobramos en dólares, en las letras en dólares. Pero lo que tenemos que ver es el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina. En este caso, en el informe financiero del Santander Río también le pone el tipo de cambio. Entonces, si ustedes hacen 15,80 por 36, que es el tipo de cambio comprador del BNA, les da 568,80. O sea, los intereses en dólares se multiplican al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación en la fecha de pago. Yo les había dicho en el anterior video que era el 31 de diciembre del 2018. Ahí me equivoqué, está mal. Es en la fecha de pago. Ustedes tienen que tener agendado la fecha de pago y escribir cuál fue el tipo de cambio comprador en ese momento. Para los costos también, en la letra del Tesoro en dólares, también lo tenemos servido en el caso del informe financiero, que es 4,97 para ese tipo de letra. Entonces, una vez que hayamos discriminado bien los instrumentos según el tipo de concepto y habiendo ya sumado todos los intereses, yo supuse valores arbitrarios, por ejemplo, 81.234 pesos para el caso de las LEVACs, plazo fijo tradicional en pesos, etc.
y un valor de 4.614,60 para el caso de plazo fijo UVA, letes en dólares. Y también los gastos. Por ejemplo, 28,28 para los gastos en adquisición de letes en dólares y 406,84 para, por ejemplo, gastos de adquisición de LEVAX. Bueno, una vez que tenemos estos 4 valores ya determinados, lo que hacemos es estos dos valores los sumamos y obtenemos el subtotal de rendimientos o intereses total de todas las inversiones, este valor. Y también sumamos los costos de las inversiones. Pero más que nada, el valor que tenemos que tener en cuenta es este. Este es el más importante. Entonces, ahora lo que sigue, el segundo paso es calcular la deducción especial. Esa deducción especial, ¿cómo se va a calcular? A través de un coeficiente de ponderación, que es más que nada el peso que tiene este valor en el total de los intereses que obtuvimos en las inversiones. O sea, supongamos que acá tenemos que, para este caso, para este cuadro, tenemos que calcular un coeficiente de ponderación y para este otro cuadro, otro coeficiente de ponderación. Y el coeficiente de ponderación va a ser, para esta primer fila y este cuadro, sería 81.234,46 dividido este valor. Y va a representar ese número el peso que tiene estos rendimientos con respecto al total. Y así con la segunda fila, con 4.614,60. Lo dividimos también por este valor y nos va a dar otro coeficiente de ponderación. Una vez que tenemos esos dos coeficientes de ponderación, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno por el mínimo no imponible, que es 66,917. A ver si los explico un poco mejor. Entonces teníamos la totalidad de intereses por 85.849,06. El coeficiente de ponderación sería el subtotal de rendimientos o intereses que obtuvieron en un concepto determinado dividido este valor. Y la deducción especial sería el coeficiente de ponderación por el mínimo no imponible. Entonces, para el concepto número 1 hacemos las cuentitas y nos da un 0,946. Ese valor lo multiplicamos por el mínimo no imponible y nos da ya la deducción especial. Es el próximo valor que tenemos que poner en el cuadro. Y para el concepto número 2 hacemos lo mismo y nos da la deducción especial 3.597 pesos. Entonces nuestro cuadrito queda de la siguiente manera. Ponemos la deducción especial 1 y la deducción especial 2. Y si queremos saber si está bien estos dos valores, lo que tenemos que hacer es sumarlo. Y nos tiene que dar el mínimo no imponible. Ahí ya nos aseguramos de que hayamos bien hecho las cuentas. Si no les da es porque algo hicieron mal. Y como último paso sería obtener la base imponible neta y el impuesto determinado. ¿Cómo calculamos entonces la base imponible neta? Haciendo lo siguiente. Este valor le restamos los costos de adquisición o gastos menos la deducción especial y ya tenemos la base imponible neta para el concepto número 1. Hacemos lo mismo para el concepto número 2. Este valor menos este y ya tenemos la base imponible neta para el segundo concepto. Y el impuesto determinado va a ser el 5% por este valor, en el caso del concepto número 1. Y acá ya vamos a tener el impuesto determinado para el número 1. Y luego el 15% para la base imponible neta del segundo concepto. Y vamos a tener el otro numerito acá. Y finalmente acá sumamos estos dos valores y vamos a tener el número mágico que tenemos que pagarle a la FIP. O sea, acá les dejo las dos formulitas, base imponible neta, son las restas, el impuesto determinado es la base imponible neta por la alicuota correspondiente. Entonces, volviendo al ejemplo, acá tenemos este valor que es la resta de este valor menos este, y este valor que es la resta de este menos este. El 15% del 989,32 te da 148,39
y el 5% de 17.506 pesos nos da 875 pesos. Hacemos la suma y tenemos acá el numerito mágico. En este caso, para este ejemplo, deberíamos pagarle a la FIP 1.023,72 pesos. Así cerramos ya el cuadrito. Y para finalizar el video, bueno, los dividendos en acciones no se declaran el impuesto a la renta financiera. Para los que tengan inversiones en Afluenta, tampoco se declaran el impuesto a la renta financiera. Los que no pasaron el mínimo no imponible, no se hagan problema, no tienen que presentar nada. Con respecto a las LEVAC licitadas en 2017 y vencidas en 2018, se toman solo una parte de los intereses. Y las LETES en dólares, LECAP, plazo fijo en dólares, plazo fijo UVA, tradicional en pesos, que vencen en el 2019, no entrarían en el impuesto a la renta financiera del 2018. Y las dudas, como siempre me quedan algunas dudas porque no soy contador, es la comisión de custodia. En el caso del Santander Río hay una comisión de custodia que es el 0,12% masiva. No sabría si se puede deducir como gastos o no. A mí me parece que no. Y con respecto a los bonos soberanos en dólares como el AO20, yo podría descontar el costo de adquisición, porque yo los tengo, los sigo teniendo, los compré en el 2018 y yo podría deducir el costo de adquisición. Pero ahora en 2019, si ya lo deduje en el 2018, ya no lo podría deducir. Esa es mi otra duda. Si, con respecto a los bonos en dólares. Bueno, cualquier duda, consulten y si pueden responder estas dudas para ayudarnos entre nosotros, mucho mejor. Les mando un abrazo, saludos.